Muy buenos días, sean bienvenidos todos nuevamente, bienvenidos a este lugar de adoración. Quiero saludar de manera muy especial a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a nuestros hermanos que en este momento están conectados vía Meet y a nuestros hermanos que están hoy aquí reunidos con nosotros. Nos complace mucho, hoy tenemos nueva compañía y pues esperamos que se sientan a gusto el tío César, su esposa y su hijita. Bienvenidos. Nuestra hermana Marta que sigue acompañándonos también. El Señor les bendiga y nos complace mucho de verdad que estén con nosotros. Y creo que Dios se alegra mucho más porque estamos haciendo su voluntad. La voluntad del Señor es que nos reunamos como familia, que nos reunamos como iglesia y que juntamente le alabemos, le adoremos, reconozcamos su señorío y también le agradezcamos por todos los beneficios, ¿no? Estamos en un comienzo de año, es el primer culto de este año y creo que es una oportunidad para agradecer a Dios, ¿no? Y también para reflexionar, hacernos un examen retrospectivo de todas las cosas que hicimos el año pasado y cómo las hicimos, ¿no? Y lo más importante es tener en cuenta que el apóstol Pablo nos dice que debemos comprobar, dice en Efesios capítulo 5 del verso 10 al 11, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, actuemos, comprobemos delante de Dios, y la única manera es a través de la palabra del Señor. Cuando lo que hacemos, lo que pensamos, lo filtramos a la luz de la palabra. Por eso es importante tener en cuenta la directriz de Dios a través de su palabra, ¿no? Y pues para que reflexionemos y meditemos cómo fue nuestra vida el año que pasó. Probablemente muchas cosas no las hicimos conforme a la voluntad de Dios, pero gracias a Él y a su misericordia, hoy estamos con vida. Y cada día que despertamos, cada año de vida que Dios nos da, es una oportunidad, ¿no? Para mejorar, para corregir, para enmendar, para pedir perdón, para ponernos en paz con Dios y para buscar cada vez acercarnos más a Él y hacer su voluntad. Y con esa convicción nos reunimos el día de hoy, nos reunimos cada primer día de la semana, que es el domingo, para adorar, para loar, exaltar el nombre de Dios y para agradecerle. Y yo quisiera pedirles, aprovechar este momento para pedirles que brevemente le demos gracias a Dios por algo que haya hecho Dios en nuestras vidas. ¿Quién quiere expresarlo públicamente? Quien quiera hacerlo públicamente, bien, y si no, pues podemos hacerlo mentalmente también. ¿Quién quiere hacerlo? Yo le doy gracias a Dios por... Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, en este año quiero agradecerte por tantas bendiciones como nos has dado, mi buen Dios, por la iglesia, por los hermanos, por todo cuanto has estado con nosotros, mi buen Dios. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero agradecer a Dios en esta mañana por toda la misericordia que ha tenido con todos nosotros, con nuestras familias, por toda la fidelidad que tiene con su pueblo, con sus siervos, y le agradezco infinitamente porque siempre busca la manera de hablarnos y no dejarnos sin dirección, sin que no conozcamos su voluntad. Doy gracias a Dios por esa misericordia tan grande que no hace acepción de personas y que nos mantiene ahí firmes y por siempre cuidar nuestras vidas. Le agradezco infinitamente la vida de todas mis familias, de la iglesia y de los siervos de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
¿Qué más quiere dar gracias por algo? Yo le agradezco a Dios porque hasta acá nos ha cuidado, por su gran amor, su infinito amor y su paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros, por cuidar de cada una de nuestras familias y por su evangelio, porque sabemos que el evangelio es un refrigerio para nuestra vida, que nos da paz, nos anima, nos alienta, y le pido en estos momentos que nos siga ayudando, que nos siga guiando en todo momento. Amén, gloria a Dios. Yo le doy gracias a nuestro Rey Celestial, al arquitecto del universo, porque nos ha permitido, Señor, seguir en este camino, Señor, conocer a Cristo Jesús, formar a Cristo Jesús en nuestro corazón y dar buen testimonio, Padre. Gracias por esa compañía y que este año también sea igual con todos nosotros y que cada día, Señor, crezcamos más en tu santa y poderosa palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Adelante, hermano Ayrton. Active su micrófono, hermano Ayrton. Padre, te doy gracias, Señor, porque ayer muchas personas hicieron planes para mí, Señor, y hoy no están con nosotros, Señor. Gracias por la vida que me das cada mañana, Señor, cada día, Padre, por permitirnos estar con nuestra familia, Señor, por permitirnos estar con nuestros hermanos, Señor, humilde, Padre amado. Padre, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere dar gracias? Bueno, mientras alguien se anima, yo quiero darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poderle llamar Padre, porque nos ha adoptado por la fe en nuestro Señor Jesucristo y porque confiadamente nos podemos dirigir a Él para agradecerle, para hacerle nuestras peticiones, nuestras súplicas, y porque siempre está ahí para escucharnos, independientemente de cuánto tiempo demore en contestarnos, o si lo hace o no lo hace. Él siempre nos escucha y conforme a su voluntad responde nuestras peticiones y nuestras súplicas. Y quiero darle gracias también por todas esas personas que dieron su vida por el Evangelio, que fueron mártires de la palabra de Dios, y que gracias a Dios y a cada uno de ellos y a la fidelidad de ellos, a que se mantuvieron firmes en la palabra de Dios, hoy podemos tenerla con nosotros y podemos estudiarla, y podemos meditarla y podemos no ser engañados tan fácilmente. Por eso le doy gracias al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien más que quiera dar gracias a Dios o continuamos? Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias porque siempre que nos encontramos a punto de fallecer, Señor, tú nos levantas, nos ayudas, nos guías, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mentalmente también podemos hacerlo quienes no lo hayan hecho. Bueno, ahora quiero pedirles el favor que abran sus Biblias por el libro de los Hechos. Alguien decía, si no tiene Biblia, hágase el lado de un cristiano, ¿no? Es una broma. Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 1. Es el pasaje, el libro del cual he tomado dos versos para la exposición de hoy, para el sermón de hoy, que lleva por título Promesa Profética. Hechos capítulo 1, el verso 4 y 5. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y para dar honra también a la misma. Y dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude a disponernos. Señor, Dios y Padre de la gloria, ponemos esta mañana, este momento en tus manos una vez más, y esta palabra, Señor, para que seas tú dándonos convicción de tu verdad, Señor, para que seas tú ayudándonos a disponernos y a preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra con humildad, Señor, para que nos ayudes a creerla y también a ponerla por obra y a vivirla en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y también te pedimos que te lleves la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos. Bueno, este es un pasaje bastante interesante, bastante maravilloso, como lo es toda la palabra del Señor en su contexto general, ¿no? El libro de los Hechos fue escrito por el evangelista e historiador Lucas. Es una continuación del libro del Evangelio de Lucas. Todo el libro de los Hechos es un libro histórico, ¿sí? De hecho, pues la Biblia en general es un libro histórico, pero en él encontramos algunas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, algunas doctrinas. ¿Cómo sabemos que es una doctrina? Cuando la encontramos claramente especificada en otros pasajes, como en los evangelios o en las epístolas paulinas. Así que vamos a meditar en estos dos versos. Comienza el texto diciendo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Cuando uno de los mejores métodos de interpretación, tanto de la palabra de Dios como de cualquier libro, es el método inductivo. ¿Qué nos enseña el método inductivo? Nos enseña a hacerle preguntas a cada pasaje que leemos de la palabra de Dios. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿De qué habla? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Es para la iglesia? ¿Es para el pueblo de Israel? En fin, son cantidad de preguntas que nos sirven para hacer una buena interpretación y para poder entender el mensaje que Dios quiere transmitirnos. En este caso, pues por el contexto inmediato sabemos que es nuestro Señor Jesucristo mismo quien está hablando, ¿no? ¿Y a quién le está hablando? A los apóstoles y a otras personas que estaban reunidas con él, como bien lo podemos constatar en el verso 12 y en el capítulo 2 del mismo libro de los Hechos. Encontramos una ordenanza, un mandato que nuestro Señor Jesucristo le da a los apóstoles, ¿no? Le dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es una promesa y también es una profecía, por eso el título es promesa profética. Cuando dice esperen la promesa del Padre, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, el contexto general de la Escritura nos da la respuesta también, ¿no? Y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24, del verso 49, tenemos la respuesta. Lucas capítulo 24, verso 49. Palabras de nuestro Señor Jesucristo también está escrito: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, aquí nuevamente nos habla de una promesa, ¿no? Pero cuando vamos al pasaje de Juan capítulo 14, vamos a saber específicamente a qué promesa se está refiriendo
nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14. Del verso 15 en adelante. Jesucristo nuevamente le está hablando una vez más a los discípulos. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, en ese momento el Espíritu de Dios moraba con ellos, dice, y estará con vosotros. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo estará entre ellos, ¿no? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces ahí tenemos la respuesta de la promesa. Esta misma promesa la encontramos referenciada o dicha también por el profeta Isaías, por el profeta Ezequiel, por mismo Lucas, y también la encontramos a través del profeta Joel, y más exactamente en el capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28 y 29, donde está escrito: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Esta es una promesa que dicha en palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que la ratifica también los demás profetas, algunos profetas, y también el profeta Joel. Pero hay algo importante que debemos tener en cuenta aquí, y es que esta promesa, o cualquier promesa, o cualquier dádiva que Dios nos da, va sujeta a una ordenanza, o a un mandato, o a un condicionante, por decirlo así, ¿sí? Y si vemos el contexto de este pasaje del profeta Joel, vemos que el pueblo de Israel estaba siendo asolado por la langosta, por una plaga. ¿Y por qué sucedía eso? Por la misma desobediencia del pueblo de Israel. Entonces Dios les dice que van a ser asolados por la langosta, por las consecuencias del pecado. Y más adelante, pues, seguimos leyendo, entonces vemos que Dios restaura al pueblo, pero antes de eso, Dios, a través del profeta Joel, insta al pueblo al arrepentimiento. Y eso son palabras que van dirigidas al pueblo de Israel, pero que son aplicables también hoy a la iglesia de Cristo, y a cada persona que escucha la palabra de Dios. Y en el capítulo 2 del profeta Joel dice: por eso pues ahora dice Jehová. ¿Por qué? Cuando dice por eso, es por el castigo, el juicio, uno de los juicios de Dios. Dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío o el pecador se convierta
deje de hacer lo malo y empiece a hacer lo bueno y se acerque a Dios para que Dios lo perdone, ¿no? Entonces, el contexto que vemos del pasaje de Joel, de la promesa, tiene un condicionante, ¿no? Y es el arrepentimiento. Ahora, en este caso, esa promesa del Espíritu Santo de Dios se cumplió el día de Pentecostés. O sea, se le llama Pentecostés porque es la venida del Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos lo podemos ver claramente, donde dice, del verso 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y me gustaría detenerme un poquito en esta palabra, unánimes juntos. ¿Por qué? Porque podemos estar juntos todos, pero no unánimes. Y la palabra de Dios nos muestra claramente que ellos estaban juntos, unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Es estar en unidad, es estar de acuerdo, es estar en un mismo sentir, con un mismo parecer, es decir, estar unidos por un mismo espíritu. Y esa unidad, esa unanimidad, esa unidad, la trae o la da el Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchos espíritus. Y Dios es el Padre de los espíritus. Y no todos los espíritus hablan verdad. Y eso lo vamos a ver más luego. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? Recordemos, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es un símil, ¿no? Una comparación. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y para qué fueron llenos del Espíritu Santo? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran la promesa. Y esa promesa es para que ellos recibieran poder, para que ellos recibieran la capacidad para que el Evangelio y la palabra de Dios fuera difundida por toda la región de Israel. Y asimismo, Dios nos encomienda a cada uno de nosotros, quienes hemos recibido el Espíritu Santo, para que testifiquemos, para que demos a conocer, para que, como bien cantábamos al principio en la alabanza, para que cantemos de la bondad de Dios, para que testifiquemos del amor, de la misericordia de Dios, del poder transformador que hay en la palabra de Dios, que cuando tenemos un encuentro con Cristo, un encuentro real, hay un cambio, hay una transformación, hay una vida nueva, porque eso hace Dios a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, para restaurar, para hacernos nuevas criaturas. Amén. Cuando leíamos en el pasaje de Joel que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, que tendríamos sueños y visiones, los sueños, las visiones fueron formas con las que Dios hablaba y daba revelación a sus profetas. Y esa revelación eran luego transmitidas al pueblo. Pero hoy en día necesitamos nuevas revelaciones. No. Ya todo está revelado en la palabra de Dios. Si alguien viene con una nueva revelación, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Si no está esa nueva revelación totalmente clara en la palabra de Dios, especificada, pues simplemente yo la desecho. Porque la Biblia en general
ya fue escrita y ya todo está revelado. Dios ya nos lo dejó todo absolutamente revelado, no necesitamos nuevas revelaciones. Ahora, si la revelación ya está en la palabra de Dios, pues simplemente no es nada nuevo, porque ya está escrito, entonces no es algo nuevo de lo cual debamos asombrarnos, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta siempre la palabra de Dios, siempre comprobando, siempre filtrando todo lo que escuchemos a la luz de la palabra de Dios. El libro de Hebreos es bastante claro en cuanto a ese tema, y en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, habló a través de visiones, habló a través de sueños, a través de profecías, etcétera, ¿cierto? Dice, y ahora en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Ahí no dice que nos ha hablado por nuevas revelaciones ni por visiones. ¿Que Dios puede hacerlo? Sí, porque no podemos limitar a Dios, y Dios actúa como Él quiere. Pero lo que vemos a la luz de la Escritura es que ya todo está revelado y que ahora a la iglesia, al mundo entero, nos habla a través de su Hijo. Y cada vez que abramos la Biblia, cada vez que meditemos en sus palabras, ahí está nuestro Señor Jesucristo hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pasamos al verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista bautizó con agua. De hecho, el pueblo judío tenía el bautismo en agua como un rito de purificación, de limpieza, de lavar la maldad que había. Era algo simbólico. De hecho, aún todavía el bautismo cristiano se hace simbólicamente, cuando la persona es consumida, porque bautizar es introducir, es empapar, es mojar totalmente. Y cuando dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo, es que cuando una persona se arrepiente, ¿sí? Cuando una persona cree en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente es introducida, o sea, es bautizada, es introducida en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Y cómo es posible que suceda eso? Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. En realidad son muchos los pasajes que nos muestran, pero vamos a leer este nada más. Juan capítulo 7, verso 37. Porque son muchas las congregaciones que nos han mal enseñado que el Espíritu Santo de Dios lo recibimos por la imposición de manos, o que el Espíritu Santo de Dios lo recibimos cuando nos bautizamos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Son muchas las artimañas que a veces, o mentiras que a veces escuchamos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos muestra cuál es la manera correcta. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, en primera medida son palabras de Cristo, es una enseñanza primordial de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque Dios nos muestra su verdad, ¿no? Cuando una persona cree, como dice la Escritura, y aclara, ¿no? Me encanta esta parte, me gustaría que la resaltáramos y que la tuviéramos muy en cuenta, porque es importante. Dice, que cree en mí, como dice la Escritura, no como lo digo yo, ni como lo dice el pastor, ni como lo dice el vecino, ni como lo dice
la persona que estemos escuchando, ¿no? Sino como dice la Escritura, es decir, como está escrito, como Dios lo ha manifestado y como Dios lo ha revelado y como Dios quiere que nosotros lo creamos, como dice la Escritura, ¿sí? De su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona reconoce su condición de que ha pecado, de que ha ofendido a Dios y enmienda, pide perdón a Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona automáticamente. No necesita ningún rito, no necesita imposición de manos, no necesita bautizarse, hacer nada raro, simplemente creer. Creerle a Dios, depositar fe en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios, la promesa del Padre vendrá a morar en esa persona. Amén. Y es algo que lo encontramos claramente especificado en la palabra de Dios y que no nos da lugar a ninguna duda. Sin embargo, si a alguien le surge alguna duda o algo, pues puede corroborarlo a través de la palabra, puede mirar otros pasajes, porque en realidad son muchos los pasajes que nos hablan de lo mismo. Ahora, ¿qué hace o qué produce? Y esto es sumamente importante también. ¿Qué produce o qué efecto produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros? El apóstol Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto ese templo debe limpiarse, ¿sí? ¿Y cómo se limpia? Con el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos y cuando pedimos perdón a Dios. Y una vez el Espíritu Santo viene a morar o hace morada en nosotros, ¿qué efecto hace o qué efecto produce en nosotros? La respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Vamos a leerlo. Dice, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, esto, el versículo 7, Juan capítulo 16, verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, o algunos lo conocen como el Paráclito, o el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y explica, de pecado, por cuanto no creen en mí. No creer en Cristo es pecado. Porque eso es un mandamiento de Dios. Dios quiere que depositemos fe en Él. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Regresándonos al capítulo 14, dice, que bien leíamos anteriormente, dice el Espíritu de verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad, ¿sí? Se recalca y reafirma, ¿no? El Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque hay espíritus engañadores, ¿sí? Y bien el apóstol Pablo lo escribe más exactamente en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, en fin. El apóstol Pablo habla claramente de espíritus engañadores. Por eso, en este pasaje, la palabra de Dios nos aclara y nos habla de un espíritu de verdad. Y dice en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Si hay alguien que me enseña a mí todas las cosas, y eso es un atributo de Dios, la omnisciencia, Dios lo sabe todo. Y si el Espíritu Santo de Dios promete enseñarme a mí todas las cosas, ¿no es Dios también? Para quienes niegan la deidad del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice el Espíritu de verdad, pues aclara que es el Espíritu de verdad, ¿no? Y esto choca totalmente con la corriente lo que se conoce como el relativismo, ¿no? Que es una corriente filosófica, una postura que niega la existencia de una verdad absoluta, ¿sí? Y que sostiene también la idea de que el conocimiento, además de no ser absoluto, pues es subjetivo e incompleto. Y esta filosofía o esta corriente filosófica choca totalmente con la palabra de Dios, porque Dios nos habla de un espíritu de verdad. Es más, en Juan capítulo 14, verso 6, Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y ningún otro profeta de ninguna otra religión lo ha afirmado como lo afirmó Cristo. Yo soy la verdad. Y esa la verdad la tenemos cada uno de los que hemos depositado fe en Él. Sin embargo, estamos abiertos, debemos estar abiertos a ser corregidos, siempre y cuando sea por la palabra de Dios. No es que a mí me dijeron, no es que yo escuché, o es que de pronto, o tal vez no, como está escrito. ¿Recuerdan lo que leíamos en Juan capítulo 7, verso 37? El que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. Amén. Son detalles que debemos tener bastante en cuenta, porque nos sirven para llevar una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Entonces recordemos que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas. Cuando dice nos guía a toda la verdad, es porque hay una sola verdad. Si yo tengo una verdad y alguien tiene otra verdad, y esas verdades se contradicen la una a la otra, pues simplemente una de las dos no es verdad. Y tenemos que ir a la Biblia para saber a ver quién es el que está engañado o quién es el que está mintiendo, ¿no? Por eso es importante. Y nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no nos lo va a recordar por ósmosis. Yo tengo que conocer las palabras de Dios. Tengo que haber pasado tiempo meditando, estudiando, reflexionando, orando en la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que de esa manera Dios, a través de su Santo Espíritu, me recuerde las palabras de Cristo. Si estoy en una dificultad, en una necesidad, en una aflicción, el Espíritu Santo de Dios me recuerda la palabra para poder tener tranquilidad, para poder tener paz, para poder tener gozo. ¿Qué otra cosa, qué otro efecto produce el Espíritu Santo de Dios en la persona que lo ha recibido? Pues fructificar. Amén. ¿Sí? Los frutos de los cuales habla Gálatas capítulo 5, verso 22, que anoche los meditábamos con mis hijas, con mi esposa y con nuestra hermana Marta. Son frutos que produce el Espíritu Santo. No los produzco yo, los produce el Espíritu Santo cuando viene a morar en mí y cuando yo me dispongo y cuando yo abro mi corazón al Señor, cuando me he arrepentido y quiero llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces se fructifican esos frutos que son el carácter de Cristo, que se van formando en el creyente: el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre. Son frutos del Espíritu Santo de Dios. Y esos frutos evidencian en el creyente si realmente es discípulo de Cristo o no. Amén. Y Cristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis.
Y si vemos esos frutos en un creyente, si vemos esos frutos en un pastor o en un súper ungido, pues realmente podemos decir, sí es un discípulo de Cristo, sí es un siervo de Dios. Y si no los vemos, pues no es. Y debemos orar por esas personas para que se dejen guiar. Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. Es la promesa, es la profecía cumplida de Dios de que nos enviaría al Espíritu Santo de Dios. Y es una promesa que está al alcance de todos, absolutamente de todos. No solamente es para mí, es para todo aquel que crea, para todo aquel que desee llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Está al alcance de todas las personas. Lo único que Dios pide es arrepiéntase, crea, y Dios viene a morar en esa persona. El Espíritu Santo viene a morar y empieza a guiarlo, y empieza a encaminarlo, y empieza a darle convicción, y empieza a enseñarle, a guiarlo a esa verdad absoluta que es Cristo. Amén. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros, hermanos? Disponer nuestro corazón. Y ese es el llamado que yo quiero aprovechar la oportunidad para que quienes ya han creído y quienes nos escuchan a través de las redes sociales y escucharán este mensaje, que nos mantengamos firmes, y quienes no lo han escuchado, quienes no lo han recibido, que dispongan su corazón, dispongan su mente, dispongan todo su ser y sean dóciles a la palabra de Dios, que se dejen encaminar por Dios, porque Dios quiere encaminarnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere llevarnos a la salvación, pero Él no nos va a obligar. Él nos muestra el camino, nos muestra la manera cómo hacerlo. Y además el Espíritu Santo también nos ayuda en el proceso de santificación. O sea, es decir, apartarnos para Dios, apartarnos para su reino. Nos da convicción de pecado, nos ayuda a santificarnos, nos guía a toda la verdad, nos consuela, nos alienta, nos reconforta. ¿Quién no quisiera tener el Espíritu Santo de Dios en su vida? Porque es tener a Dios en nuestra vida. Y si tenemos a Dios, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, la podremos sobrellevar, ¿no? Amén. Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Son muchas cosas las que pudiéramos hablar al respecto, pero hoy tenemos celebración de Santa Cena, hermanos. La Santa Cena es un rito instituido por mismo nuestro Señor Jesucristo. Tanto la Santa Cena como el bautismo son dos ritos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Cena, el pueblo judío, fue una ordenanza que Dios dio al pueblo judío, al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 12 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios ordenó sacrificar un cordero. Dice el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo ofrecerá, lo sacrificará, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y el verso 26, el verso 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis,
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Este mandato era exclusivamente para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia de Cristo. Estamos bajo el nuevo pacto, no estamos bajo el antiguo pacto para hacer las cosas que hacía el pueblo de Israel. ¿Qué hace la iglesia? Ya no sacrificamos ese cordero. ¿Por qué? Porque este cordero que sacrificaba el pueblo de Israel era tipo y figura del verdadero cordero pascual que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado y ofrecido por nosotros. Y eso lo escribe el apóstol Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, donde dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada o inmolada u ofrecida por nosotros. Recordemos también que cuando Juan el Bautista veía que Jesucristo se acercaba, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero pascual es Cristo. Por eso el significado de la Pascua es paso de la muerte a la vida. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban ese cordero y untaban las puertas, los dinteles de las puertas, era para protección, para que cuando el ángel de la muerte pasara, los primogénitos no murieran, ¿no? Asimismo, cuando nosotros depositamos fe en nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos, Cristo viene a darnos vida, a vivificar nuestro espíritu muerto, que estaba separado de Dios por el pecado. Y esto es algo que conmemoramos los primeros días de cada mes. Recordemos que es un mandato. La Santa Cena es, además de ser un rito, es el recordatorio, es la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, por nuestra maldad. Es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Amén. Por eso es importante tenerlo en cuenta, y más que tenerlo en cuenta, seguir las instrucciones que nos muestra la palabra de Dios y las advertencias que Dios nos hace también a través del apóstol Pablo, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Discernir es entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario y para qué ocurrió. Entender que el sacrificio de Cristo en la cruz se dio en propiciación, que Cristo se dio en propiciación por nuestros pecados. Amén. Que la paga que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Cristo la recibió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros debemos ir a esa cruz y apropiarnos de ese sacrificio y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, como quien perdona nuestros pecados. Amén. Amén. La invitación es para toda la iglesia. Ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar de la Santa Cena, pero es importante que lo hagamos con una conciencia limpia y que lo hagamos discerniendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso yo quiero invitarlos, por favor, para que nos cerremos nuestros ojos, nos dirijamos a Dios y le pidamos perdón a Dios por el pecado que haya en nosotros, por lo malo que hayamos hecho. Si tenemos algún conflicto con algún vecino, con algún familiar, comprometámonos ahora mismo a
corregirlo, a enmendarlo. Porque cualquier pecado, cualquier sentimiento de odio, de rencor que haya en nuestro corazón es un estorbo que nos roba, que nos quita la comunión con Dios. Los elementos que usamos en la Santa Cena es el vino y el pan. Son los mismos elementos que usó nuestro Señor Jesucristo en la última cena con los apóstoles. Y es algo simbólico, no es literal. Oramos por el vino y oramos por el pan, no para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo, sino es algo simbólico, es un recordatorio. Repito, donde conmemoramos la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Repartamos por favor el vino y el pan. Mientras repartimos el vino y el pan, quisiera leer un pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, del verso en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios y vamos a orar por los elementos. Recordemos que una vez hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es algo que podemos hacer ahora, en este momento, ya, disponernos a ponernos en paz con Dios. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el pan y por el vino, símbolos tanto de tu cuerpo como de tu sangre. Te agradecemos porque hoy nos das el privilegio de poder conmemorar tu muerte, Señor. Gracias porque ofreciste tu vida en propiciación por nuestros pecados, Señor. Y hoy podemos reconciliarnos con nuestro Padre a través de tu sacrificio. Y conmemoramos con gozo y con alegría tu muerte, Señor. Tu palabra dice, en palabras del apóstol Pablo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido,
Haced esto en memoria de mí. Participamos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Y termina diciendo el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Brevemente, si alguien quiere dar gracias por este momento, por permitirnos participar de su mesa, adelante. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes hacia nosotros, Señor. Al entregar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, Señor, permite que reconozcamos ese sacrificio y por honrar ese sacrificio, Señor, ayúdanos a obedecerte cada día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, y por los que están en otros países, Señor. Gracias, Señor, porque ese sacrificio que hiciste, Señor, por nosotros, nos da una nueva vida, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más quiere dar gracias? Gracias, Padre Santo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. Gracias, amado Señor Jesús, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz de Calvario sin tener en cuenta, Señor, nuestras transgresiones. Soportaste todo con amor para llevarnos en reconciliación y ser posible la paz con nuestro amado Dios. Gracias, amado Señor, porque fuimos comprados con tu sangre preciosa, Señor. Pagaste la deuda que nosotros debíamos delante de Dios con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a vivir siempre recordando, Señor, ese sacrificio y a vivir de una manera que agrade delante de ti, Señor, porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo que lo podemos hacer. Gracias, Señor, por haber aguantado hasta una muerte y muerte de cruz, combatiendo por el pecado de nuestras almas, Señor. Gracias por ese privilegio de poder participar de la cena del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Altísimo Creador, bendito Dios, por haber tenido misericordia de nosotros, bendito Padre, y haber mandado, Señor, haberte engendrado en Cristo Jesús y habernos dado el conocimiento de Él, Señor, y que cada uno, bendito Dios, hoy que lo estamos recordando, que estemos formando, Señor, a Cristo Jesús en nuestro corazón, como es el templo, Padre, porque tú lo has dicho, que ya era tu palabra, Señor, lo creaste desde que formaste la creación del mundo, Padre. Gracias por estos momentos, Señor, y porque cada día, Señor, estemos formando a Cristo Jesús en nuestros corazones y hacer tu voluntad como tú lo has dicho, Padre Santo. Amén. Y todo esto te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y yo quiero agradecerte, Señor, porque camino a la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo soportó toda la humillación, el desprecio,
y el oprobio por amor a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a reconocer ese sacrificio en nuestras vidas y a entender que a través de su sacrificio nuestro pecado y nuestra maldad es perdonado cuando nos acercamos a ti con fe, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por la palabra que nos ministraste el día de hoy. Gracias por el privilegio de poder compartir, de estar hoy en tu mesa, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escucharon y escucharán este mensaje, y ayúdanos a seguir adelante, firmes en tu obra, Señor, a estar pegados de tu mano y a permanecer en tus enseñanzas y en tus palabras. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. 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 El Señor les bendiga y una feliz semana.